Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Otra vez con un mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de los milagros. Hay gente que no cree todavía en los milagros. Hay gente que piensa que solo en el tiempo de Jesús sucedían los milagros. Pero hoy quiero decirte que sí hay milagros todavía. Y es más, todo aquel que ha nacido de nuevo es un milagro del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la historia en Marcos 10, 47 al 52 de Bartimeo, el ciego, que era ciego. Y vamos a tratar de explicar por qué a veces no tenemos esos milagros que esperamos de parte de Dios. Aquí lo importante es creer que Dios es poderoso y que Dios es el hacedor de imposibles. Lo que para ti es imposible, lo que para otras personas es imposible, para Dios es posible. Porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible, queridos hermanos y hermanas. Primero, leemos en Marcos 10:46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Primero hay que tener conciencia de que Dios está por encima de las dificultades que tú tengas. Eso es lo primero que tienes que saber. De que Dios está por encima de las dificultades que tú tengas o que yo tenga. ¿Ok? Entonces, vemos aquí un hombre ciego, vemos aquí un hombre que no se nos dice mucho, solo se nos dice que era ciego y que mendigaba en el camino y que dice que su padre se llamaba Timeo. Y mira que el nombre Timeo significa honorable, perfecto. Eso significa el nombre Timeo. O sea, ¿te imaginas que tú seas una persona así, que en su momento tenías algo y que de repente lo perdiste por cualquier circunstancia? O dice ahí que mendigaba en la calle porque era ciego, y mucha gente está mendigando, hablando espiritualmente, de algo a muchas cosas, a muchas personas, mejor dicho, mendigando cosas en la vida, ¿ok? Porque está ciego, no ciego físicamente, sino ciego espiritualmente, porque no puede más allá. Porque está frustrado de la vida que lleva y no aguanta más. Hoy te digo, querido amigo y hermano que me estás viendo a través de este sitio, que no importa la dificultad que tengas, Dios está por encima de lo que estás pasando. Y Dios puede resolver tu problema. Llámese problema de alcoholismo, de drogadicción, problema de... Estás luchando con inmoralidad, estás luchando con que tu familia se está desintegrando. Dios está por encima de esa dificultad. Tienes deudas, Dios está por encima de esas dificultades. ¿Tienes alguna enfermedad? Dios está por encima de eso, querido hermano. Segundo, la fe. ¿La fe en quién? En Dios. Marcos 10:47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no podía ver, pero escuchó que pasaba Jesús, el Nazareno, el Mesías. Y él empezó a clamar en fe que lo iba a escuchar. Dice que había una multitud. Él no podía ver cuánta gente había. Él solo escuchó que Jesús pasaba por ahí y empezó a gritar. Y yo me imagino a este hombre ciego gritando, alzando su voz hasta donde él podía. Eso es tener fe. Tener fe en Dios, que Dios te va a escuchar, que Dios va a escuchar tu clamor. Y no importa si tu dificultad es grande, tu problema es grande, clama a Dios. Tercero, su perseverante clamor.
Dice en Marcos 10:48, y muchos le reprendían para que callase, pero el clamor era mucho más. Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Aparte de que él en su fe quería que le escuchara a Dios, mucha gente que estaba en la multitud, porque seguramente sus gritos eran alaridos seguramente, le molestaba a mucha gente y por eso lo mandaban a callar. Óigame, ¿cuáles son aquellos que te mandan a callar? ¿Qué cosas te mandan a callar? Para que tu clamor no siga. Seguramente alguien te ha dicho que Dios no te ama. Seguramente alguien te dice, tu familia no te ama. Seguramente alguien te dice, no vales nada. Esas son las cosas que nos callan cuando nuestra autoestima es muy baja y pensamos que Dios no nos escucha. Dios te escucha, querido hermano. Por eso ten fe. Dios te escucha. Porque Dios está en todas partes. Y Dios quiere sanarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte. Pero a veces escuchamos los pensamientos de Satanás que nos dicen, no, ¿para qué? No vales nada, eres un pecador. Mira tu vida, no hay solución para tu problema, pero hay solución para tu problema, querido hermano y hermana. Así que, primero, hay que tener conciencia que por encima de tus problemas está Dios. Segundo, hay que tener fe en Dios. Tercero, hay que perseverar en este clamor. Hay gente que clama un momento y ya, como Dios no le respondió, deja de clamar. Pero este hombre dice que entre más personas le decían que se callara, más gritaba, más decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues no nos cansemos y perseveremos en nuestra oración y en nuestro clamor. Cuarto, hay que derrotar el desánimo y los obstáculos propios del camino. En Marcos 10:49 al 50 dice, y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Aleluya! Halló respuesta al clamor Bartimeo. Él derrotó el desánimo. Él miró su condición. Y hay gente que ve su condición mal y se echa a morir. Se esconde. Huye. Pero él no. Él se dio cuenta que Jesús estaba ahí y empezó a clamar. Él derrotó a los obstáculos que tenía enfrente. Y recibió respuesta a su clamor. Gloria a Dios. Y yo te digo en este día, Dios va a responder a tu clamor. Entonces Jesús dice, deteniéndose, mandó a llamarle. Dios, Jesús te está llamando en este momento. Si hace tiempo estás clamando, Dios, Jesús te está llamando. Y dice que los discípulos, porque fueron los discípulos a buscarlo, dice que le dijo, ten confianza. Así que Dios, yo te digo en este día, Jesús te está llamando y te dice, ten confianza. Tercero te dice, levántate. Porque Él te llama. Él te está llamando. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. O sea, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hay veces que esa capa es tan pesada que nos impide movernos y accionar. ¿Qué tan pesada es tu capa? Bartimeo, cuando escuchó a Jesús que le llamaba, levántate, le dijo, levántate, ten confianza. Dejó la capa. Entonces tiremos todo peso
que nos estorba. Puede ser pecado, puede ser cansancio, puede ser depresión, puede ser cualquier cosa que te impida ir a Jesús. Déjala. Porque Jesús te está llamando y te dice, ten confianza que yo te estoy llamando. Por último, en Marcos 10, 51, 52 le dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, ¿quieres que te haga? Dice, ¿qué quieres que te haga? Perdón. Y el ciego le dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice, recobró la vista y le seguía en el camino. Quinto punto, hay que tener presente que no hay nada que la presencia de Dios, que la presencia de Dios no puede arreglar, que Dios no pueda sanar, que Dios no puede salvar, que Dios no puede volver a unir. Jesús le recobró la vista. Yo conozco personas, queridos hermanos, que han sido sanados de enfermedades terminales. Yo conozco personas que eran asesinas, violadores, y vinieron a Cristo. Yo conozco personas que han sido alcohólicos por muchos años, drogadictos por muchos años, y Dios ha hecho el milagro en ellos. Mi hermano en carne, Johnny Maldonado, alcohólico por muchísimos años, escuchó el clamor de nuestra familia, Dios, y él solito fue a la iglesia y reconcilió con el Señor. Y hoy en día es un pastor. Mi hermano, es un milagro. Tú quieres ser un milagro. No solamente es que te sane, que te ayude en tus problemas. Hay una parte que mucha gente no hace, es seguir a Jesús. Dice que él recobró la vista y dice que le seguía en el camino. ¡Aleluya! Si Dios te quitó la venda de tus ojos, si Dios te sanó, si Dios te recobró lo que te habías perdido, óigame, ¿qué esperas para seguir a Jesús? Y sea un milagro viviente de que Jesús te ha salvado. No le dijo nada más que le sanó, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. El milagro más grande que sucede a diario en todo el mundo es que muchas personas vienen a Cristo y sus vidas son transformadas. Ese es el mayor milagro de Jesús. Yo soy un milagro, mi hermano es un milagro, mi familia que tiene a Cristo en su corazón es un milagro, y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón son un milagro, pero hay que seguir a Jesús. No importa lo que estés pasando, no importa qué problema, Dios puede hacer el milagro. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, quiero hacer una pequeña oración para que lo recibas. Repite conmigo: Padre Celestial, perdona mis pecados, líbrame de toda atadura, quita de mí todo obstáculo que me impide ir a ti. Hoy te recibo en mi corazón y declaro que tú eres mi Rey, mi Señor, y decido seguirte, mi amado Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te digo que Dios ha hecho un milagro en ti. Ahora tienes que seguirle. Un placer, un gusto. Dios te bendiga. Y nos veremos otra vez. Le saluda el pastor Johnny Maldonado.